se cortó el video anterior y les estaba diciendo que si la célula no llega a tener la posibilidad de recurrir a un carbohidrato para poder producir energía, moléculas energéticas, ¿sí? Va a recurrir a la vía de metabolismo, es decir, a la vía a la vía de reacciones, ¿sí? Que van a producir energía de los lípidos o de las proteínas, pero sabiendo que estas dos vías son muchísimo más largas, entonces va a ser mucho más lento el proceso de producción de energía. Antes de entrar en carbohidratos, una cosa que no les dije en el video anterior es que hay una característica típica de las moléculas orgánicas, ¿sí? Y que la mayoría de las biomoléculas la cumplen, es que las biomoléculas pueden presentar estereoisomería. ¿Qué significa la estereoisomería? Más de una molécula puede tener la misma fórmula empírica, es decir, la misma fórmula molecular, la misma cantidad de átomos, ¿sí? Depende del tipo de los átomos, pero que en el espacio se ubican de manera distinta. Entonces, van a tener la misma fórmula, pero la molécula es otra y la función de esa molécula es otra, porque al estar ubicados de distinta manera, tienen otra función. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Y por otro lado, muchas veces esta estereoisomería se debe a la presencia de carbonos quirales. ¿Qué significa carbono quiral? Yo les dije, a poner acá, si veo el grupo funcional, acá. Acá, yo les dije que el carbono presenta, ¿sí? 4 posibilidades de enlace, ¿bien? Si en cada uno de estos enlaces hay una molécula o un átomo o una estructura distinta, ese carbono es quiral, ¿bien? Si yo, por ejemplo, este es el carbono, y acá tengo unido a un hidrógeno, acá tengo unido a un carbono, acá tengo unido a un metilo, y acá tengo unido eh, no sé, a un fosfato, ¿sí? Este carbono es quiral, porque en cada uno de sus enlaces tiene un átomo distinto o una estructura distinta. Ahora, si este carbono está unido a un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, ya no es quiral, porque, repito, ¿sí? Por lo menos una vez los átomos o la configuración de átomos en por lo menos dos enlaces. Entonces, hay dos palabras, ¿sí? Que son muy típicas en la química orgánica, que son la estereoisomería, que es la ubicación distinta, ¿sí? En el espacio de los átomos, y la quiralidad, ¿bien? Que es una propiedad del carbono. Ahora sí, acá no, acá. Volviendo a los carbohidratos entonces son las biomoléculas por excelencia de producción de energía, ¿sí? En los seres vivos. Están formados la mayoría, en su estructura, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y como les dije en el primer video, los carbohidratos son poliméricos. ¿Qué significa que son poliméricos? Que tienen la capacidad o la posibilidad de formar polímeros. Entonces contienen, ¿sí? Un monómero que puede ir enlazándose y ir formando las moléculas mucho más complejas. El monómero, en el caso de los carbohidratos, se lo llama monosacárido, ¿sí? Y hay dos ejemplos típicos de monosacárido de los carbohidratos, que son la fructosa y la glucosa. Si se fijan bien, entre uno y el otro, la glucosa y la fructosa, a las dos las puedo escribir con la fórmula molecular carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Pero si se fijan, la molécula es distinta. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? En donde las dos moléculas tienen la misma cantidad de átomos y los mismos átomos, pero en el espacio se ubicaron distintos, entonces me formaron grupos distintos, y acá me formó una acetona en el caso de la fructosa y un aldehído en el caso de la glucosa. Entonces, como ya me formaron dos grupos funcionales distintos, la función de las dos moléculas va a ser distinta. Esta forma de escribir a la molécula se la llama estructura lineal o fórmula lineal o fórmula desarrollada, y la tenemos que saber. La de la fructosa y la de la glucosa la tenemos que conocer. Entonces, en la fructosa, ¿sí? Tienes carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, con una acetona en el carbono 2. Y la glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, con un aldehído en el carbono 1. Bien, si dos o más monosacáridos se unen entre sí, ¿sí? A través de un enlace glucosídico, que es el enlace típico covalente de los carbohidratos,
me van a formar los oligosacáridos. Un oligosacárido es un carbohidrato formado por entre 2 y 20 monosacáridos. Pueden ser disacáridos, pueden ser trisacáridos, pueden ser heptasacáridos, pueden ser decasacáridos. ¿Bien? Depende de la cantidad de monosacáridos que se unan. Pero entre 2 y 20 son oligosacáridos. Y si se llegan a unir más de 20 monosacáridos, me van a formar lo que conocemos como polisacáridos. Un ejemplo este, por ejemplo, son lo que llamamos nosotros hexosas, ¿sí? Porque están formados por 6 carbonos. Dos ejemplos también típicos de monosacáridos formados por 5 carbonos, es decir, pentosas, son la dexorribosa y la ribosa, ¿sí? Que son dos monosacáridos, son dos glúcidos y dos carbohidratos súper importantes en la formación de los nucleótidos, que son los monómeros que me van a formar los ácidos nucleicos, que los vamos a ver en el tercer, cuarto video. Entonces, vamos ya como aprendiendo las palabras. Monómero, ¿sí? En este caso el monómero de los hidratos de carbono son los monosacáridos. Estos monosacáridos se enlazan entre sí a través de un enlace, ¿sí? Covalente, entonces es un enlace súper fuerte, que se llama enlace glucosídico. Y este enlace glucosídico, para que lo tengo acá, porque quiero que lo miren, este enlace glucosídico queda formado entre un carbono de la, del monómero 1, ¿sí? O del monosacárido 1, oxígeno, carbono. Si yo en una molécula de disacárido, de trisacárido, de heptasacárido, reconozco un carbono, oxígeno, carbono, estoy hablando del enlace glicosídico o glucosídico. Antes de irme a los disacáridos, quiero que miremos acá los monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa en el espacio, ¿sí? Tridimensional adopta esta forma, ¿sí? Fíjense, tengo los 6 carbonos. Puedo, por ejemplo, resaltar el carbono anomérico, que es este. Intenten dibujar la glucosa, dibújenla en la carpeta y fíjense si pueden identificar que el carbono 1 es el carbono anomérico. Si alguien no lo puede identificar, me pregunta, ¿sí? Me dicen que no entienden por qué el carbono 1 es un carbono anomérico. Y acá, si les puedo mostrar los hidrógenos o no mostrarlos. Fíjense que está así. Bien, y acá, por ejemplo, tengo la fructosa, que si se fijan es casi lo mismo, porque acá no puedo identificar a dónde tengo la cetona. Ahora sí, vamos a mirar un disacárido, por ejemplo la sacarosa, que es la unión de una glucosa con una fructosa. La unión está acá, sí está marcada en rojo, y se va a dar entre un carbono, oxígeno, carbono. Solo con los biológicos voy a estudiar, vamos a mirar cómo es que se da esta reacción, ¿sí? Con el resto, no. Nada. Obviamos si sepan que el enlace entre dos monosacáridos se llama enlace glucosídico y va a ser un enlace carbono-oxígeno-carbono. La sacarosa, por ejemplo, ¿sí? Que es el azúcar de mesa, es un disacárido formado por glucosa y por fructosa. Por eso está mal decir que en realidad el azúcar de mesa es glucosa, porque no es glucosa, ¿sí? Es la unión de glucosa y fructosa. Son dos moléculas distintas que se unen y me forman el disacárido. Y el polisacárido, por ejemplo, puede ser, les voy a decir nombres de polisacáridos los más comunes, ¿sí? La celulosa, por ejemplo, que es la celulosa está formada por una unión de muchas glucosas, ¿sí? Y acá la diferencia por ejemplo, entre la celulosa, entre el almidón, entre el glucógeno, es en el tipo de unión que se da, porque puede ser que la unión no se dé entre los mismos carbonos, ¿sí? Dentro de la molécula, puede ser que se enlace el carbono 5 con el carbono 3, el carbono 1 con el carbono 6. Entonces, en función de esas uniones que pueden darse para formar el enlace glucosídico, me va a dar el tipo de polisacárido que se va a formar. Por eso, cuando yo les comparta este material, ustedes van a ver que acá dice, por ejemplo, se da mediante enlaces glucosídicos beta 1,4. No le den bolilla a eso. Sepan que lo que está hablando de referencia acá es entre qué carbono y qué carbono, entre el carbono de la glucosa anterior y la glucosa que sigue, si entre las dos glucosas que se están uniendo, cuál y cuál son los carbonos que se unen. Pero bueno, la celulosa, por ejemplo, que es
el polisacárido que forma un montón que está presente en un montón de los vegetales, que es lo que le da resistencia, por ejemplo. Está presente en hojas, está presente en tallos. El almidón, ¿sí? Que es la molécula por excelencia de almacenamiento de energía para producir en realidad energía, ¿sí? En vegetales. Y el glucógeno, que es la molécula por excelencia de almacenamiento de moléculas para producir energía en animales. Entonces, el almidón está en vegetales, el glucógeno cumple la misma función que el almidón, pero en animales. El glucógeno, el glucógeno en realidad, porque yo digo, no es la más, ¿por qué decir es la mayor fuente de energía o es la mayor fuente de almacenamiento de energía? Está mal, porque en realidad no se almacena la energía, sino que se almacenan moléculas, ¿sí? Que cuando entran en una ruta metabólica, es decir, entran en una ruta donde se van rompiendo los enlaces y se van produciendo otras moléculas, se producen las moléculas de energía de la célula, que son el ATP, el NAD y el FAD, de las que vimos nosotros, ¿sí? Bueno, y la garosa, por ejemplo, es otro ejemplo que yo se los nombro, no les nombro pero sí les nombro porque la garosa se los dije, es el agar, ¿sí? Con el que se usa mucho en la producción de medios de cultivo sólidos, ¿sí? Para hacer los medios de cultivo sólidos, que también es eh, un polímero, ¿sí? Formado por uniones de galactosas, ¿sí? Que es otro monosacárido. Y acá fíjense que dice entre D-galactosa y L-galactosa, en realidad los D, los L, los alfa tienen que ver con la ubicación que toman esas moléculas en el espacio. A ver si puedo poner una... Ahí está. Fíjense, ven, la molécula cambió muchísimo porque acá tengo muchos, ¿sí? Monómeros unidos, entonces la molécula es muchísimo más compleja. Ahí está. Ahí está. Fíjense, ahí está. Es gigante. Bien. Creo que dije todo acá. Sí, y acá. Esto es lo que le quería fijar. Fíjense que la glucosa la teníamos recién en la estructura lineal, ¿sí? Y recién ahí en el videito que están viendo en la pantalla, mostró la ciclación de la glucosa, es decir, que la glucosa se cicló, ¿sí? Esa estructura que era lineal se cicla, forma un ciclo que ya creo que también lo vieron en química. La glucosa, en general, en el espacio, tiende todo el tiempo a ciclarse. Nada, para que sepan en realidad que cuando ustedes pueden ver a la glucosa así, a la glucosa, a la fructosa también, la pueden ver así o la pueden ver ciclada, ¿sí? Y esto es lo que llamamos nosotros estructura de Howard. Fíjense que acá hay un montón de monosacáridos que están ciclados, porque en general se ciclan. Y acá cuando habla de isomería, ¿sí? Es la ubicación, ¿sí? Son moléculas que tienen lo mismo que les dije recién, la misma fórmula empírica, pero que presenta distintas características físicas o químicas, porque en el espacio las moléculas se acomodan de distinta manera. Y creo que ya dije todo, así que hay material como para poder trabajar.